Mis preciosas, bueno, vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. La mujer y el dragón. Vamos a leer el capítulo 12 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok, vamos a pararnos para que el Señor nos dé el entendimiento de poder desglosar todo lo que estamos leyendo aquí. Este libro, Dios está hablando a través de símbolos aquí, en este pasaje. No siempre, porque a veces Dios habla de forma muy literal, pero en ocasiones, en muchas ocasiones en la Biblia, Dios está utilizando símbolos para hacernos comprender algo. Primero se nos está hablando de una mujer. Apareció en el cielo una gran señal y vio una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a tratar de que el Señor nos dé entendimiento de quién es esta mujer, porque a veces la gente puede hacer malas interpretaciones de los pasajes bíblicos y de ahí, bueno, pueden surgir falsas enseñanzas. Sin lugar a duda, esta mujer está representando a la nación de Israel. Ahora, ¿por qué sabemos que está representando a la nación de Israel? El Señor en ocasiones a las naciones las compara con mujeres. Él dice, la hija de Jerusalén, refiriéndose a Babilonia, la hija de Jerusalén te menea la cabeza, la hija de Jerusalén, o sea, se está refiriendo al país, no se está refiriendo a una mujer físicamente, está comparando a la nación con una mujer. ¿Por qué entendemos que esa nación que está representando esta mujer es Israel? Dice que tiene una corona de 12 estrellas. Recordemos que 12 fueron los patriarcas, 12 los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, eso lo vamos a leer en el Antiguo Testamento, y de esos 12 hijos, ¿verdad? Se formaron 12 tribus y regaron, bueno, pues la tierra y todo lo demás, y llegará el día donde Dios va a juzgar a estas tribus. Eso está escrito, ¿verdad? Entonces el número 12 estrella está relacionado con esos 12 hijos provenientes de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre a Israel. Es decir, que cuando leamos en la Biblia Jacob, que Dios le hablará a Jacob o tendrá misericordia de Jacob, se está refiriendo a Israel, a la nación de Israel y a los descendientes de Jacob, específicamente a ellos. Otro detalle, se nos dice que ella está vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. Y eso también hace referencia a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a leer cuando José, el que tenía sueños y que llegó a ser el segundo hombre que más gobernó en Egipto después de Faraón. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos como un esclavo en Egipto. Él era hebreo. Pero él, Dios, le había dado el don de la interpretación de los sueños. Y desde que él era pequeño ya él tenía sueños. Y en esos sueños hubo un sueño particular, bueno, hubo varios, pero hubo un sueño en particular que él le dio, que Dios le dio siendo él joven, estando con su familia. Y él soñó que habían 11, que habían 11 espigas de trigo
y que las 11 espigas de trigo se inclinaban ante la espiga de trigo de él. Pues cuando él contó el sueño, a los hermanos esto le pareció muy ofensivo porque le estaba diciendo que, o sea, tú vas a gobernar sobre nosotros, porque ellos eran 12. Entonces él vio cómo la espiga de los trigos de los otros 11 se dobló y se inclinó ante la espiga de trigo de él. Y vemos que esto se cumplió porque a pesar de que estos hermanos que le tenían rabia, le tenían envidia y le tenían celos cuando lo vendieron a Egipto como un esclavo, pasado el tiempo y todas las penurias que él sufrió, él fue llevado a una posición de autoridad, él fue elevado a una posición de autoridad. Y cuando hubo una gran hambre en toda aquella tierra, los hermanos de él y su padre, que se encontraban en la tierra de Canaán, José estaba en Egipto, viajaron a buscar alimento y se encontraron con la sorpresa de que José era un gran señor de aquel lugar, o sea que se cumplió en él el sueño que Dios le había dado de que él iba a tener una posición de autoridad, que Dios lo iba a llevar a él a una posición de autoridad. Esto se cumple en la vida de José. Pero él después tuvo otro sueño donde él dijo, el sol y la luna se estaban inclinando ante él. Cuando él tuvo ese sueño y lo comenta, Jacob, su padre, le dice, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, ¿acaso tú estás diciendo que nosotros vamos a inclinarnos también delante de ti? Y lo que hace referencia que el sol y la luna se estaban refiriendo a los padres de José. Por todo este pequeñito pasaje que acabamos de leer, fíjese, ya llevamos 7 minutos nada más explicando esta porción, podemos interpretar que la mujer, esa señal que aparece en el cielo, esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, está simbolizando y está representando a la nación de Israel. No me voy a extender, así lo tenga que partir ahorita y continuamos luego, porque es largo. Y estando encinta, o sea, la mujer estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Entonces, por un lado estamos viendo a la mujer que está representando a la nación de Israel con dolores de parto, y por el otro lado vemos la visión del gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Grábense esto, graben lo que estamos leyendo, porque la Biblia se interpreta a sí misma y después vamos a comprender qué es lo que se refiere estas 7 cabezas y estos 10 cuernos. Como estamos diciendo que Dios utiliza símbolos para hablar su palabra, para darla a conocer, y utiliza símbolos, las 7 cabezas y los 10 cuernos están representando a 10 reyes, los cuernos están representando a 10 reyes, o sea, a 10 gobernantes. Y esos 10 gobernantes se montan sobre estas 7 cabezas, que sin lugar a dudas los estudiosos de la Biblia coinciden a que esas 7 cabezas se están refiriendo a 7 imperios que iban a gobernar en la humanidad y que tenían una característica en común, y era que iban a ser perseguidores, iban a ser hostiles a la nación de Israel. Vamos a grabar todo eso ahí. Es mucha información, pero vamos a retenerla en la mente porque Dios nos está hablando, hermanas. Y dice que ese dragón en el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a detenernos aquí, lo voy a parar la lectura, pero vamos a tratar de desglosar. Dice que ese dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, que ese dragón está simbolizando a Satanás mismo. ¿Por qué lo sabemos? La Biblia enseña que hubo una rebelión angelical en el cielo antes de que el hombre fuese creado. Y en esa rebelión angelical, Satanás se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y fíjense, a veces en la Biblia, a veces, no siempre, cuando se va a referir a ángeles, se refiere a estrellas, sobre todo ángeles caídos, se refiere a estrellas. Y vemos que en la cola este dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. No son estrellas los astros que nosotros conocemos, se está refiriendo a esos ángeles que él se llevó. Y dice, y los arrojó sobre la tierra. ¿Y qué más? Dice que este dragón se para frente a la mujer, ¿verdad? Y dice que estaba para dar a luz la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, que esta mujer va a alumbrar un hijo varón. Y el dragón está esperando que nazca, para que apenas nazca, él lo pueda destruir. Entonces sabemos que la nación de Israel fue llamada de parte de Dios, y con esto voy a detener aquí la lectura. La nación de Israel fue escogida por Dios para traer la ley, hermanos, para que conociéramos, para que el mundo conociera la palabra de Dios, porque fue por medio de ellos que Dios introdujo la palabra de Dios en el mundo. Por medio de ellos vinieron los profetas, por medio de ellos vinieron los patriarcas, y por medio de ellos vino Jesús, según la carne, el Mesías Salvador que había sido anunciado. Tenía que estar relacionado con ese pueblo, porque era lo que Dios había anunciado y había prometido. Y vemos que esta mujer va a parir a un hijo prominente, y que este dragón está enfrente de ella queriendo destruir a este hijo apenas nazca. Y ya nos vamos a enterar más adelante en la lectura que este hijo varón es el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el varón y el león de la tribu de Judá, que Dios introduce en el mundo con el propósito, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, primero de morir por nuestros pecados, como el cordero sufriente, la ofrenda que se ofrece a Dios. Pero en su segundo regreso no viene ya en relación al pecado. Ya Él hizo su obra expiatoria, y esa obra está abierta a todo aquel que cree. Pero en su segundo regreso Él viene como juez de vivos y muertos. Él viene a tomar posesión de su título de Señor, de Rey, de Mesías, mis amados hermanos. Entonces, vemos que ¿qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo nace? Ocurrió la muerte de los inocentes. Se levanta este hombre llamado Herodes, y ¿qué ordena? Me matan a todos los niños menores de 2 años, me los matan. O sea, que la Biblia no se está equivocando. Él quiso inmediatamente exterminar el Mesías desde el mismo momento de su nacimiento. Y aquí se nos está hablando de eso. Pero yo la voy a detener en el verso 4, y si el Señor me lo permite, próximamente, en estos días, estaremos continuando la lectura. Las amo, mis hermanas en Cristo Jesús.